días, soy el profesor Esteban. Estamos en la clase de Teoría de la Literatura 1. Esta es la clase número 13, o sea, ya estamos finalizando. Hoy es un día viernes, día 8 de abril del año gregoriano 2022. Está aquí la actividad de hoy, que están viendo. Alexander Gottlieb von Baumgarten. La actividad 13, que es la de hoy. El asunto: estética de Baumgarten. Objetivo: que conozcan la teoría de Baumgarten sobre estética. Es claro que para conocer mismo deberíamos leer la obra. Yo en el material extra les pongo la obra, pero no les voy a pedir esto. Luego les explico. Entonces, el autor del siglo XVIII es conocido porque fue el primero a utilizar el concepto de estética. No existía, a pesar que estética él lo crió, Baumgarten lo crió a partir de una palabra griega, estesis. Los griegos no lo utilizaban así, la palabra en ese sentido. Esto fue una invención de Baumgarten. Por otro lado, lo que se entiende hoy por estética, como la filosofía de lo bello, la teoría de lo bello, los estudios de lo bello, eso sí se hacía en la Grecia clásica. O sea, Platón tiene en algunos diálogos, habla de la belleza, incluso de la belleza artística, de la belleza del alma, y el diálogo platónico más conocido que habla de lo bello y de lo bello más en general es el banquete o el simposio, como traduciendo sería simposio, pero también se traduce como banquete, y en ese banquete sería donde se reúnen unos filósofos y poetas a celebrar el primer premio que ganó un poeta. Entonces se reúnen y comen y beben y hacen una especie de torneo, así de cada uno tiene que hablar sobre un tema, y el tema que escogen para hablar sobre lo bello. O sea, la verdad, toda una estrategia de Platón para colocar ahí las ideas que había las ideas filosóficas que en ese momento habían en Grecia, que estaban viviendo, y ahí él la pone en boca de cada uno de los participantes de este simposio, de este banquete. Cada uno va hablando, en la verdad lo que hablan del amor, del amor, cada uno tiene su teoría del amor, y claro, y el último a hablar, a exponer su teoría es Sócrates, y Sócrates nos habla sobre el amor, pero está relacionado con lo bello, a partir de la belleza. Resumidas cuentas, en Platón, como Aristóteles y otros filósofos griegos, la belleza es sí un concepto, en el caso de Platón un concepto metafísico, como se dice, en cuanto a idea, pero sería la idea sublime, entre si la idea principal, que todos llegan y que rige el mundo, sería la idea de bien. Uno de los accesos para llegar a la idea de bien es a través de la idea de lo bello. Entonces ya hace toda una exposición y cómo alcanzar esa idea. Bueno, y hay otros diálogos en que va por ahí también, cómo a partir de este mundo sensible se llega a lo inteligible. Cuidado para no llamar mundo inteligible, porque la verdad lo inteligible no es un mundo, este mundo nuestro sí es físico, material, pero el otro es intelectual, digamos así, o como del pensamiento, del logo, una palabra griega, del logo, ese mundo inteligible, que es un mundo que se piensa, que donde están los conceptos, digamos así, si es que hay un lugar donde están los conceptos, y ahí estaría cómo llegar a ese mundo, y que para Platón era la posibilidad del conocimiento, el conocimiento sensible, o sea, de este mundo aquí sería un conocimiento
muy lejos de la realidad, porque este mundo para Platón, como vimos, era copia del mundo, de lo inteligible, o sea, de las ideas principales. Este mundo, por ser físico, estaría con, digamos así, con algunos defectos, o sería parcial, ¿no? Entonces, para alcanzar el verdadero conocimiento habría que ir a través de lo que hoy llamamos pensamiento, a través de o lo que va a dar hoy en la ciencia, ¿no? Por la razón, el hombre mujer, ¿no? El hombre como especie, ¿no? Nosotros, ¿no? Podemos llegar al entendimiento, al conocimiento a través de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es compartida, ¿no? Y claro, pero nosotros estamos en este mundo sensible, en este mundo físico. Lo que nosotros vemos es esto aquí. Claro que hay cómo llegar, y ahí es la propuesta de Platón de cómo llegar al conocimiento. Vimos nosotros la alegoría de la caverna, que más o menos eso, ¿no? Es, alegóricamente estamos presos en este mundo, sería la caverna, y que bueno, hay que salir y descubrir que la verdad está allá afuera, ¿eh? Y bueno, y consecuentemente lo bello también sería a través de lo bello de aquí, en este mundo físico, entenderíamos y llegaríamos a lo bello inteligible, o sea, a la idea de bello. Y después, y arriba de la idea, si hay una jerarquía, en Platón diríamos que arriba de la idea de bello, solo la idea de bien, que es la idea mayor que gobierna todo este mundo. Para Platón este mundo era la idea de bien y de bello. Entonces lo feo sería un problema y el mal también sería un equívoco de percepción en este mundo físico, ¿no? No sé, como idea no sería una idea concreta, ¿sí? O sea, el mal sería una mala interpretación en este mundo físico de la idea de bien, ¿ya? No habría en principio una idea de mal. Bueno, eso para que vean que Platón ya hablaba de lo bello. Aristóteles también habla de lo bello en la poética, o cómo hacer un poema bello. Y la poética es, la verdad, es una tragedia, ¿no? Para hacer una tragedia lograda sería una tragedia bella, ¿ya? La diferencia es que para Aristóteles la verdad está en este mundo, no como en este mundo, o sea, en esta experiencia, ¿no? No como Platón, que lo separaba de este mundo físico, ¿ya? Pero para Aristóteles la verdad estaba en este mundo, entonces también lo bello se podría alcanzar en este mundo. No habría que, a pesar que, claro, es intelectual también, ¿no? Un filósofo, Aristóteles, y también piensa lo bello, ¿no? Y más que eso, cómo transmitirlo, es a través de la razón, porque la razón es compartida. Eso se repite desde los griegos hasta hoy, ¿ya? Eso es toda una introducción para que no nos confundamos. La clase de hoy es más para que ustedes conozcan que existe la primera vez que se habla de lo bello, que la verdad es sobre la poesía. Es una obra de Baumgarten en 1735, creo, por ahí, sobre la poesía. Y ahí la primera vez que habla sobre de esto de estética, como digamos así, la ciencia, los estudios de lo bello, ¿ya? Después, más o menos en 1750, él escribe una obra aesthesis, ¿no? Que sería estética, donde ya desenvuelve más su filosofía. Los videos que hacen parte de la actividad de hoy los escogí, recuerdan que conversamos eso antes, ¿no? Entonces los 3 videos están en portugués, ¿ya? El primer video es del profesor Mateo Benítez y es interesante porque habla de lo sublime y de la estética, ya que están relacionando, ¿no? Ahí está pasando la entrada de... Sublime é juízo estético que designa objeto frente ao qual nossa natureza sensível sente a sua inferioridade, e enquanto isso a nossa natureza racional
sente a sua superioridade. Como empieza, ¿no? Que lo sublime hace parte de lo que hoy es estética. Cuando estudiamos sublime antes, ¿no? Cuando empieza, no estaba la estética, ¿no? En cuanto a nombre, ocurre lo mismo, ¿no? No podemos decir que no existía la literatura para los griegos porque no tenían una palabra que designase literatura, ¿no? Hasta hoy la palabra que designa literatura no es literatura para los griegos, ¿no? Tienen una palabra específica ahí para literatura, pero sí existía la poética. Los poemas homéricos, hablaba más de poemas, ¿no? Los poemas homéricos o los himnos homéricos, ¿no? Son literatura, solo que no lo llamaban como tal, ¿ya? Ni existía un estudio de la literatura, ¿no? Esos estudios literarios que nosotros tenemos, una teoría, no, con Aristóteles el primero que crea lo que hoy llamaríamos una teoría de la literatura, que es su poética, y a partir de ahí los estudios específicos de literatura siguen este nombre de poética. Yo costumbro usar el término poética. Por ejemplo, vamos a leer una obra y les puedo pedir resalten el valor poético de la obra, vamos a suponer, de un cuento o de una novela, ¿ya? Resaltar el valor poético de la obra, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, claro, lo que entendemos hoy por poética no es lo mismo que entendía Aristóteles, porque Aristóteles está hablando de la tragedia griega, de Hesíodo, ¿no? Que vimos los poemas de Hesíodo y los grandes poemas que se le atribuyen o se les atribuían, ¿no? En la época a Homero, la Ilíada y la Odisea. La literatura para Aristóteles es eso, ¿ya? Lo que pasa que ya se pasaron más de 20 siglos y donde la literatura continúa creciendo, nuevas manifestaciones, ¿ya? Entonces lo que nosotros entendemos hoy por literatura es mucho más amplio de lo que entendían los griegos, ¿ya? Estaba viendo un programa de finales del siglo pasado con Camilo José Cela, un escritor español que ganó el Premio Nobel de Literatura. Nació en 1916, vivió hasta 2002, ¿ya? Y en este programa de final de siglo habla sobre la novela y dice que las informaciones que tenemos hoy, o sea, eso en final del siglo XX, ¿no? Las informaciones que se tenía cualquier persona sobre la novela son mucho mayores que, por ejemplo, los que tenían los autores mismos de novela en el siglo XIX. Y cita, por ejemplo, Galdós. O sea, lo que Galdós entendía por novela era muy poco comparado con lo que nosotros tenemos hoy. O sea, vamos a estudiar lo que es una novela, nosotros conocemos mucho más que Galdós. Imagínense con Aristóteles, en términos de literatura, es mucho más. Pero claro, tenemos que ir extendiendo, no porque se pasaron los siglos vamos a cambiar los nombres. Literatura continúa siendo literatura, ¿no? O que él llamaba de poética, o que no tenía nombre, así como la filosofía continúa siendo filosofía, a pesar que la filosofía de los griegos era una, hoy en día va cambiando, pero la seguimos designando como filosofía, y así otras cosas. Tenemos que tener presente que esto va creciendo, ¿ya? Entonces nosotros, volviendo a lo que nos interesa más, por el objetivo, por qué estamos estudiando estética en Baumgarten, es para ver de dónde viene este término, este concepto que se utiliza en el arte en general. Y para mí creo que en el arte en general para la literatura yo prefiero usar poética. Nosotros como profesores tenemos que saber esos detalles. O sea, tenemos que saber cuando yo empiezo la clase y digo, hoy es un viernes 8 de abril del año gregoriano 2022, ¿qué significa eso? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Ya? Hay que saber por qué. Somos profesores. El alumno puede preguntar.
Bueno, ahora también estética. ¿Por qué el profesor Esteban usa poética y no usa estética para la literatura? Hay que saber por qué, hay que saber de dónde viene estética y cómo se ha transformado ese concepto. Inicia el primero que lo usa en términos de estudio de lo bello, o filosofía de lo bello, es Baumgarten, en el siglo XVIII. Después viene Kant, que cambia, se toma más la parte, tiene un libro de metafísica de Baumgarten, va más por ese libro de metafísica, que no vamos a entrar aquí en esos detalles, no es una clase de filosofía aquí, pero Kant, que también es filósofo, lo toma por otro camino, y lo que entiende Kant por estética cambia un poco con la noción que nos da inicialmente Baumgarten. Y después la tercera clase, y estética en Friedrich Schiller, que trabaja la estética y trabaja más, vuelve a la cuestión del sublime, como empieza el video ese que solo le muestra solo el inicio. El sublime es una categoría dentro de la estética, de los estudios de la estética. ¿Ya? Nosotros vimos eso de lo sublime, y aquí cómo va cambiando, ya estudia el sublime diferente, para que sepan ya por qué se habla de estética, por qué se habla de sublime, ya la cuestión de lo bello. Empieza la estética como un estudio de lo bello, pero después, un siglo después, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hay otro filósofo que escribe una estética de lo feo. Entonces ahí después se empieza a estudiar la estética como si fuese el estudio de lo bello y de lo feo, ¿ya? Entonces lo feo también haría parte de los estudios de la estética, ¿ya? Porque estaría, claro, de lo feo, y ahí cada uno tiene, vamos a ver las propuestas y de los filósofos, de los estudiosos, ¿no? de la estética, y cómo también se puede hacer una obra de arte donde hay belleza, pero también está lo feo, no sé, por ejemplo, si aparece un monstruo, no vamos a decir que es un monstruo bonito, pero es lo feo, y habría una estética en lo feo. ¿Cómo se llamaba? Había una telenovela, creo que mexicana, que era Betty la Fea. Ahí está una música y hizo mucho suceso. Eso ya hace mucho tiempo, y era Betty la Fea. Entonces está lo feo también se estudia, porque está presente también en el arte, ¿ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, hoy hay muchos artistas, principalmente de otras artes plásticas, en que parece que se le olvida que el arte está relacionado con lo bello. Entonces olvida, o sea, la arquitectura, como que muchas veces se entiende como un arte, y que son estas construcciones. Hay unas construcciones ahí que son más para feas que de bello no tienen casi nada, y también porque en museos, hoy en día vamos a un museo y hay una figura, viene el artista y coloca un cuadrado, un triángulo y una circunferencia, y dice que eso es arte. Y es arte, ¿por qué? Porque están en el museo, porque dice que es arte. Vivimos en un mundo en que la persona dice lo que es, y hay que respetarlo, entonces el supuesto artista dice que eso es arte, lo pone en exposición en un museo, entonces es arte, y ahí vienen los estudios, si es arte, no es, ahí vienen las cosas. Pero lo que hoy se percibe en muchas artes es que la falta de la idea de lo bello, parece que se le olvidó lo que es lo bello, ¿ya? Pero y para poder hablar de eso tenemos que saber primero qué es lo que es lo bello, y de dónde surge esto, de buscar lo bello. Lo bello, por ejemplo, en Aristóteles estaba en la perfección, en el orden, en la coherencia, ¿ya? En el equilibrio, eso en Aristóteles. Y después va cambiando, lo bello, que el concepto de bello. Y la estética estudiaría esto de lo bello, se preocupa específicamente de estudiar lo bello en principio, ¿ya?
Pero esto va cambiando.